Durante la Segunda Guerra Mundial, un médico polaco de 29 años descubrió que podía engañar a los nazis creando una epidemia que en realidad no existía, inyectando bacterias muertas en personas sanas para que sus análisis de sangre dieran positivo para tifus sin que nadie enfermara. Y usando ese engaño consiguió que los alemanes declararan zona de cuarentena a 12 aldeas completas en el sureste de Polonia, protegiendo a 8.000 personas de ser deportadas a campos de concentración y de trabajo forzado durante más de 2 años. La lógica diría que ese médico habría sido celebrado como un héroe cuando terminó la guerra, pero Eugeniusz Lasowski vivió más de medio siglo en el anonimato, cargando una pastilla de cianuro en el bolsillo durante toda la ocupación por si los nazis descubrían su engaño. Y lo que casi termina destruyendo todo no fue un error médico, sino algo que los propios alemanes descubrieron al revisar las estadísticas de su epidemia: nadie se estaba muriendo. Pero antes de entender cómo un médico engañó al ejército más poderoso del mundo con una enfermedad que no existía, hay que entender por qué los nazis le tenían más miedo al tifus que a los partisanos armados. Porque la historia de Eugeniusz Lasowski no empieza con una jeringa, empieza con un piojo. El tifus epidémico era una de las enfermedades más letales del siglo XX, una infección bacteriana causada por la Rickettsia prowazekii y transmitida por los piojos del cuerpo humano que provocaba fiebre altísima que podía superar los 41 grados. Delirios que hacían que los enfermos no reconocieran a sus propios familiares. Una erupción púrpura que cubría el torso y las extremidades como un mapa de la muerte extendiéndose por la piel, y un desenlace fatal en hasta el 40%. De los casos, durante la Primera Guerra Mundial el tifus había diezmado ejércitos enteros en el frente oriental, matando a cientos de miles de soldados en las trincheras donde los piojos se reproducían en la ropa sucia y los cuerpos sin lavar de hombres que no se habían bañado en semanas. Los nazis recordaban perfectamente esas cifras porque las habían estudiado en sus academias militares. En Alemania no se había registrado un brote significativo en 25 años, lo que significaba que sus soldados carecían de inmunidad natural contra la enfermedad y un solo brote podía incapacitar a un regimiento entero en cuestión de días. Por eso las autoridades sanitarias alemanas habían implementado un sistema de vigilancia obsesivo en los territorios ocupados de Polonia. Cada médico en los territorios ocupados estaba obligado a reportar todos los casos sospechosos y confirmados de tifus a las autoridades alemanas y a enviar muestras de sangre a laboratorios controlados por los nazis. Para su análisis mediante una prueba serológica llamada reacción de Weil-Felix, cuando los alemanes detectaban muchos casos positivos en una zona la declaraban área epidémica y la ponían en cuarentena, y eso significaba que los soldados alemanes no entraban, no había deportaciones, no había requisas de trabajadores forzados, no había redadas. La zona quedaba sellada y sus habitantes quedaban relativamente a salvo, pero esa protección tenía una excepción brutal: si el enfermo era judío no lo ponían en cuarentena sino que lo ejecutaban, porque la propaganda nazi había convertido a los judíos en supuestos portadores del tifus y la solución alemana para un judío enfermo era una bala. Eugeniusz Sławomir Lasowski nació en 1903 en Częstochowa, Polonia. Estudió medicina en la Universidad Józef Pilsudski de Varsovia y cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939 fue movilizado como segundo teniente del ejército polaco en un tren de la Cruz Roja. La campaña polaca duró apenas un mes antes de que el país fuera aplastado entre la Wehrmacht por el oeste y el ejército rojo soviético por el este. Lasowski fue capturado por los soviéticos pero logró escapar de un convoy que se dirigía a la Unión Soviética. Se escondió un tiempo en la casa de sus padres en Varsovia y finalmente consiguió un puesto como médico de la Cruz Roja polaca en Rozwadów, una pequeña localidad a 240 kilómetros al sureste de Varsovia, donde llegó en la primavera de 1941 con su esposa María y su hija pequeña. Rozwadów era un pueblo típico del sur de Polonia donde la comunidad judía representaba casi el 60% de la población. Había sinagogas, carnicerías kosher, escuelas judías y hasta 2 clubes de fútbol judíos. Pero cuando Lasowski llegó todo eso ya había sido destruido por los ocupantes. Los nazis habían establecido un gueto para 400 judíos que colindaba con el patio trasero de la casa de Lasowski, y el joven médico comenzó a tratarlos en secreto cruzando la cerca por las noches, dejando medicinas donde pudieran encontrarlas y usando trapos blancos atados a la valla como sistema de comunicación. Ayudar a un judío en la Polonia ocupada se castigaba con la muerte, pero Lasowski lo hacía cada noche porque como médico había jurado ayudar a cualquier persona sin distinción. En julio de 1942 los nazis liquidaron el gueto de Rozwadów en una operación que duró apenas 2 días. Asesinaron a decenas de judíos en la plaza principal del pueblo a plena luz del día mientras los vecinos polacos observaban desde sus ventanas sin poder hacer nada. Fusilaron a otros grupos en los bosques cercanos donde las fosas comunes se llenaban con cuerpos de personas que Lasowski había tratado médicamente semanas antes, y deportaron al resto a campos de trabajo forzado donde la mayoría no sobreviviría.
Lasovsky lo presenció todo desde su casa, cuyo patio trasero colindaba con el gueto que acababan de vaciar. El silencio que dejaron los 400 judíos que ya no estaban era ensordecedor. Las sinagogas quedaron vacías, las tiendas kosher cerradas con candados que nadie volvería a abrir. Y el médico de 29 años sintió una impotencia que lo carcomía por dentro. Como médico había jurado no hacer daño, pero lo que estaba ocurriendo a su alrededor era daño puro en su forma. Más organizada y burocrática, no podía disparar un arma contra el ejército alemán porque su juramento se lo impedía, pero necesitaba desesperadamente encontrar alguna forma de pelear con las herramientas que sí tenía, y entonces apareció la persona que le daría el arma más improbable de toda la Segunda Guerra Mundial, su amigo de la Facultad de Medicina, el doctor Stanisław Matulewicz. Matulewicz había estado investigando el tifus y había hecho un descubrimiento que cambiaría todo. Si se inyectaba a una persona sana una cepa muerta de la bacteria Proteus OX19, la bacteria que se usaba en la prueba diagnóstica estándar conocida como la reacción de Weil-Felix, esa persona daría positivo en el análisis de sangre para tifus sin experimentar ningún síntoma de la enfermedad. El cuerpo producía anticuerpos que imitaban los de una infección real, pero la bacteria estaba muerta y era completamente inofensiva. No había fiebre, no había delirios, no había erupción púrpura, no había absolutamente ningún peligro para el paciente, pero su sangre engañaba a cualquier laboratorio del mundo. Cuando Matulewicz le explicó esto a Lasovsky, el médico de 29 años entendió inmediatamente lo que significaba. Si podía crear suficientes casos falsos de tifus en una zona concentrada, los nazis se verían obligados a declarar la área epidémica y a imponer cuarentena, y miles de personas quedarían protegidas de las deportaciones y el trabajo forzado sin que nadie se enfermara realmente. Lasovsky comenzó la operación con una docena de pacientes en la aldea de Zbigniew a finales de 1942. Le decía a personas que acudían a su consulta con gripe, resfriados o dolores de estómago que necesitaban una terapia de estimulación proteica como tratamiento preventivo. Nadie sospechaba nada porque la inyección no producía ningún efecto visible. Cuando los pacientes volvían para el seguimiento, Lasovsky les extraía una muestra de sangre y la enviaba a los laboratorios nazis en Lublin. Los resultados volvían positivos para tifus y los alemanes registraban un nuevo caso de la enfermedad más temida por su ejército. El plan era brillante en su simplicidad, pero requería una precisión milimétrica en su ejecución. Lasovsky sabía que si los nazis sospechaban lo fusilarían a él y a su familia. Por eso cargaba una pastilla de cianuro en el bolsillo todos los días y se la llevaría a la boca antes de permitir que lo interrogaran. Los dos médicos diseñaron la epidemia falsa con la meticulosidad de epidemiólogos reales. Empezaron con las aldeas más remotas y boscosas en otoño, cuando el tifus real solía aparecer. Aumentaron las inyecciones durante el invierno cuando los brotes naturales alcanzaban su pico, y los redujeron en primavera cuando la enfermedad normalmente cedía. Enviaban algunos pacientes inyectados a médicos de otras aldeas que desconocían el plan para que los resultados positivos llegaran desde múltiples fuentes independientes y no solo desde la consulta de Lasovsky. No le contaron a nadie, ni a sus esposas, ni a sus pacientes, ni a la resistencia polaca. Todos debían creer que el tifus era real porque el pánico del pueblo era la única garantía de que los alemanes también se lo creyeran. En 2 meses la cantidad de casos positivos confirmados por los propios laboratorios nazis era alarmante. Decenas de muestras de sangre enviadas desde múltiples aldeas volvían con el mismo resultado: positivo para tifus epidémico. Los oficiales de salud pública alemanes revisaron los datos y lo que vieron los aterró. Una epidemia aparentemente fuera de control estaba creciendo en el sureste de Polonia y amenazaba con extenderse hasta alcanzar a sus tropas. Los alemanes entraron en pánico. Aparecieron carteles clavados en postes y paredes de todas las aldeas con las palabras más temidas del vocabulario militar alemán escritas en letras negras sobre fondo rojo: Achtung, Fleckfieber. Atención, tifus. Los nazis declararon zona de cuarentena a Rozwadów y a 12 aldeas circundantes, abarcando un territorio que cubría a más de 8.000 habitantes. Colocaron guardias armados en el perímetro mirando hacia afuera para contener la epidemia y prohibieron terminantemente la entrada de personal militar alemán. De un día para otro 8.000 personas quedaron protegidas dentro de una burbuja invisible creada por un médico con una jeringa y bacterias muertas. No hubo más deportaciones a campos de concentración, no hubo más redadas de trabajadores forzados, no hubo más ejecuciones arbitrarias en las plazas de los pueblos. La cuarentena convirtió a aquellas 12 aldeas en un oasis de relativa paz en medio del infierno de la Polonia ocupada, y se mantuvo durante más de 2 años. Hasta la liberación. Pero a finales de 1943 algo empezó a fallar. Los nazis revisaron las estadísticas y descubrieron una anomalía que no tenía explicación médica. En la zona de cuarentena de Rozwadów había cientos de casos confirmados de tifus, pero la tasa de mortalidad era prácticamente inexistente. Nadie se estaba muriendo. En una epidemia real de tifus, el 40% de los infectados fallecía. En Rozwadów la cifra era 0.
Un informante sugirió a la Gestapo que la epidemia no era lo que parecía y los nazis enviaron una comisión de médicos alemanes a investigar. Ese fue el momento en que Lasowski sintió el peso de la pastilla de cianuro en su bolsillo como nunca antes. Lo que Lasowski hizo para salvar su vida y la de 8.000 personas en las siguientes horas demostró que además de ser un médico brillante, era un estratega nato que entendía la psicología del enemigo mejor que muchos generales. Cuando la comisión alemana llegó a Roswadov, compuesta por doctores militares de alto rango acompañados por oficiales de la Gestapo, Lasowski los recibió en su consulta con una mesa repleta de comida polaca casera, salchichas ahumadas, pan de centeno, quesos curados, y, sobre todo, botellas de vodka polaco que no paraba de servir. Los doctores alemanes de mayor rango no habían comido ni bebido tan bien en meses y se sentaron a disfrutar del banquete mientras enviaban a los médicos más jóvenes e inexpertos a realizar la inspección de campo. Lasowski los acompañó personalmente y ya había preparado el escenario con la precisión de un director de teatro. Reunió a los pacientes más enfermos y demacrados de toda la zona, personas que padecían neumonía, desnutrición y otras dolencias reales, todos previamente inyectados con Proteus Ox-19 para asegurar el resultado positivo, y los colocó en una habitación sucia y mal ventilada que olía a enfermedad y a miseria. Los médicos jóvenes alemanes abrieron la puerta de la habitación y el terror al contagio hizo su trabajo mejor que cualquier engaño. No examinaron a un solo paciente, no buscaron la erupción púrpura característica del tifus real, no tomaron temperatura ni revisaron síntomas clínicos, simplemente echaron un vistazo rápido desde el umbral con los ojos muy abiertos. Extrajeron muestras de sangre con las manos temblorosas evitando cualquier contacto innecesario y se marcharon lo más rápido que sus piernas les permitieron. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio de referencia en Alemania para descartar cualquier manipulación local. Los resultados volvieron positivos. La epidemia fue confirmada oficialmente por segunda vez y la cuarentena se mantuvo intacta. Hacia el final de la ocupación, cuando el Ejército Rojo ya se encontraba al otro lado del río y los nazis se retiraban quemando todo a su paso en una política de tierra arrasada, un soldado alemán al que Lasowski había tratado médicamente en algún momento se presentó en su consulta y le advirtió que la Gestapo estaba a punto de arrestarlo. No por la epidemia falsa que nunca llegaron a descubrir, sino porque lo habían visto tratando heridas de bala a miembros de la Armia Krajowa, el ejército nacional polaco que operaba como resistencia clandestina contra la ocupación. Durante años la Gestapo había tolerado la presencia de Lasowski porque lo necesitaban como el médico responsable de contener la epidemia de tifus en la zona de cuarentena. Era más útil vivo que muerto. Pero ahora que el frente se desmoronaba y los nazis ejecutaban represalias masivas contra la población polaca antes de retirarse, esa protección había desaparecido por completo. Lasowski no dudó un segundo, tomó a su esposa María y a su hija pequeña, empacó lo que pudo cargar en las manos y huyó de Roswadov en plena noche apenas horas antes de que la Gestapo llegara a buscarlo. Se refugiaron en Varsovia, donde sobrevivieron los últimos meses de la guerra escondidos entre las ruinas de una ciudad que los nazis estaban destruyendo sistemáticamente. Después de la guerra, Polonia cayó bajo el dominio soviético y Lasowski vivió 13 años en silencio, temiendo que sus actividades con la resistencia polaca provocaran represalias del nuevo régimen comunista. En 1958 emigró a Estados Unidos con una beca de la Fundación Rockefeller y en 1976 se convirtió en profesor de pediatría en la Universidad de Illinois en Chicago. No fue hasta 1977 que escribió por primera vez sobre su guerra privada en un artículo para la Revista de la Sociedad Americana de Microbiología, y en 1993 publicó sus memorias tituladas Prywatna Wojna, Mi guerra privada, que lo hicieron famoso en Polonia. Pocos años antes de su muerte a principios de la década del 2000, Lasowski regresó a Roswadov por primera vez en más de medio siglo acompañado de cámaras de televisión que filmaban un documental titulado Una guerra privada. Matulewicz lo acompañó y los habitantes del pueblo los recibieron con días de celebraciones y reencuentros emotivos. Algunos no sabían que la epidemia que había azotado su pueblo había sido falsa. En un momento un hombre se acercó a Lasowski y le agradeció haberle salvado la vida a su padre del tifus. Lasowski sonrió y lo corrigió con suavidad. No era tifus real, era mi tifus. Los padres de Lasowski también fueron héroes durante la guerra. Kazimierz y Sofia Lasowska escondieron familias judías en su casa de Varsovia y fueron reconocidos como justos entre las naciones por el Yad Vashem. Eugeniusz Lasowski murió el 16 de diciembre de 2006 en Eugene, Oregón. Tenía 93 años. Cuando le preguntaron cómo había encontrado el valor para hacer lo que hizo, respondió: no fui capaz de pelear con un arma ni con una espada, pero encontré la manera de asustar a los alemanes. Lo que Eugeniusz Lasowski demostró en aquellas 12 aldeas del sureste de Polonia no fue que la ciencia pueda derrotar a un ejército ni que un solo hombre pueda cambiar el curso de una guerra. Lo que demostró fue algo más preciso, que cuando el arma más poderosa del enemigo es el miedo, convertir ese miedo en tu aliado es la forma más elegante de resistencia que existe.
Y que a veces la diferencia entre 8.000 personas vivas y 8.000 personas muertas es un médico con una jeringa, bacterias muertas y la decisión de que su juramento hipocrático pesaba más que su miedo a morir.